Hola a todos. Hace tiempo que me pedís que haga un vídeo detallado sobre un dispositivo para la recuperación de baterías de plomo ácido de automóviles. Lo pedisteis, ¿verdad? Bueno, entonces tened paciencia y acomodaos bien, porque os espera un vídeo muy detallado sobre cómo crear un desulfatador. Y si os gusta el vídeo, podéis agradecer al autor con un me gusta, y compartir el vídeo con amigos tampoco estaría de más. Probablemente, cualquier aficionado a los coches se ha enfrentado al fenómeno en el que la batería, después de estar un tiempo sin uso, deja de proporcionar su capacidad nominal, gira el motor de arranque medio segundo, luego se ahoga, pero el voltaje en ella es normal. 12 voltios. En este caso, a menudo se dice que la batería no retiene la carga. Esto le puede pasar a cualquiera. Pero, ¿por qué ocurre esto? La batería del coche está compuesta por placas de plomo, placas que se encuentran en una solución de electrolito. En este caso, el electrolito es ácido sulfúrico. El proceso de carga y descarga de la batería no es más que un proceso de oxidación-reducción. Se lleva a cabo una reacción química en la que la placa de plomo reacciona con los óxidos en la placa adyacente. Durante esta reacción se forman sulfatos, que con el tiempo cubren las placas. Los sulfatos impiden el flujo de corriente, ya que son malos conductores. Y con el tiempo, la batería pierde capacidad y no puede proporcionar una gran corriente para el funcionamiento del motor de arranque. Si su batería se carga y descarga más rápido que antes, sin tener daños mecánicos, lo más probable es que la sulfatación la haya dañado. Pero no hay que desesperarse, simplemente sigamos viendo este vídeo. El dispositivo propuesto, a partir de ahora desulfatador, crea pulsos cortos de alta amplitud y frecuencia. El pulso dura un tiempo determinado, luego hay una pausa, y luego otro pulso. ¡Qué talento! Los procesos pueden destruir la capa de sulfato, y en teoría es posible. En la práctica, no todas las baterías se pueden restaurar debido a las características de diseño de las mismas. Pero, según las estadísticas, alrededor del 80-85% de las baterías viejas son susceptibles de ser restauradas. Naturalmente, si la causa de la inoperatividad es la sulfatación y no la rotura de las placas de plomo u otro daño mecánico. ¿Cómo usar el dispositivo? Esta opción es un dispositivo de carga y desulfatación. Un desulfatador común se alimenta de la batería que está desulfatando y la descarga gradualmente. En este caso, el dispositivo carga la batería con ráfagas cortas de alta tensión y alta frecuencia. El esquema también se puede utilizar para cargar baterías de plomo de bajo voltaje con un voltaje nominal de 4 a 6 voltios. Estas se colocan en linternas chinas, en coches eléctricos para niños, etc. El esquema fue creado originalmente para cargar baterías de baja capacidad, pero también se puede usar para desulfatar baterías de automóviles. Antes de comenzar el proceso de carga con desulfatación, es necesario cargar ligeramente la batería del automóvil. Para empezar, se debe encontrar cualquier fuente de alimentación o cargador con un voltaje de 8 a 12 voltios y conectarlo a la entrada del desulfatador. Pero no directamente, sino a través de, digamos, una lámpara incandescente de 12 voltios con una potencia de 21 vatios, para no exceder la corriente de carga. Al final hablaremos de esto con más detalle. A la salida del dispositivo se conecta la batería que necesita ser restaurada. Y en principio, eso es todo. Como el dispositivo funciona en el rango de sonido, es probable que escuche un leve silbido. Los componentes de potencia del circuito deben calentarse ligeramente. Con un osciloscopio se puede verificar que la batería se está cargando, con impulsos de corriente de alta frecuencia. El esquema del dispositivo es bastante simple. Por cierto, no podemos dejar de mencionar a nuestros amigos chinos. Sí, ellos también fabrican este aparato. El costo de la placa es de 10 a 15 dólares. Bueno, ahora voy a explicar de la manera más sencilla posible cómo funciona el esquema. La tensión del cargador pasa a través de un fusible y un diodo hacia el esquema del desulfatador.
Para la parte de baja potencia del esquema, la alimentación se suministra a través de una resistencia limitadora de corriente. Luego, se suaviza con un pequeño condensador electrolítico. En el circuito integrado NE555 se monta un generador de impulsos rectangulares. La frecuencia de estos impulsos es de aproximadamente 1 kHz. El ciclo de trabajo es del 90%. Es decir, la señal de nivel alto dura la mayor parte del tiempo. Este es precisamente el impulso que necesitamos para abrir el transistor de efecto de campo. Pero el problema es que al aplicar tal impulso al transistor de efecto de campo, estará abierto la mayor parte del tiempo y solo cerrado el 10%. Esto llevará a que el transistor conduzca una corriente demasiado grande. Y, como consecuencia, obtendremos un fuerte calentamiento de todos los elementos de potencia y un gran consumo de corriente de todo el circuito en general. Esto no es eficiente y puede dañar la batería. Una de las opciones es reducir la duración de la señal de nivel alto. Entonces el transistor estará abierto por un corto tiempo y todo volverá a su lugar. Pero, desafortunadamente, en esta configuración, las características constructivas del temporizador NE555 no permiten hacer esto. Entonces, ¿qué se puede hacer? El circuito integrado CD4049 es una lógica Atmos y contiene en su interior 6 inversores lógicos. No. Cada inversor tiene una entrada y una salida. Su función es la negación. Si se aplica un nivel alto en la entrada, obtenemos lo contrario en la salida. En otras palabras, una señal invertida o volteada. Cuando se aplica, por ejemplo, una señal como esta, en la entrada, en la salida se obtiene una, como esta. Y el 90% mencionado anteriormente, que correspondía a la parte de la señal de alto nivel, ahora se ha convertido en un nivel bajo, y ese 10% se ha convertido en una señal de alto nivel. Genial, ¿verdad? Bueno, déjenme mostrarles todo esto de manera más vívida en el osciloscopio. El rayo azul es lo que está en la entrada del inversor, el amarillo es lo que sale. Porque entonces hay 3 inversores conectados en paralelo. Es muy sencillo. Para aumentar la capacidad de carga del circuito integrado y controlar correctamente el transistor de efecto de campo. ¿Qué sucede después? El transistor de efecto de campo está abierto el 10% del tiempo y cerrado el 90%. Al abrirse, conecta el inductor a la masa de alimentación. En el inductor se acumula cierta, llamémosla, energía, y cuando el transistor está cerrado, el circuito se interrumpe debido al fenómeno de la autoinducción, que es característico de las cargas inductivas. El inductor libera la energía acumulada. Es un pico de tensión de corta duración con una alta amplitud. Además, la tensión de autoinducción es varias veces mayor que la tensión de alimentación. Este pico de tensión se rectifica y se envía a la batería. El proceso ocurre más de 1000 veces por segundo. Es decir, se envían a la batería impulsos breves de alta tensión con alta frecuencia. Es precisamente esto lo que destruye la película de sulfato. Conecté un condensador de almacenamiento a la entrada del circuito, y quedó claro que el valor de amplitud de la tensión de salida, al alimentarse desde una fuente de 12 voltios, alcanza los 70-75 voltios y depende exclusivamente de la inductancia del estrangulador de almacenamiento. En el circuito se utiliza un fusible y otro diodo rectificador. El fusible protege el desulfatador en caso de cortocircuitos accidentales en la salida, y el diodo cumple varias funciones. En primer lugar, protege el circuito si accidentalmente lo conectas al cargador de manera incorrecta. Y en segundo lugar, protege el cargador de todo tipo de interferencias de impulso y picos de tensión que se generan en la placa del desulfatador. Creo que todos entendieron cómo funciona. Es imposible explicarlo de manera más sencilla. Sobre los componentes. Pero con el temporizador y la lógica, creo que todo está claro. En mi caso, están instalados en zócalos para montaje sin soldadura. Pero te aconsejo que, después de verificar el circuito, los sueldes directamente. Transistor de efecto de campo IRF3205. O cualquier otro de canal N con un voltaje de 60 a 200 voltios y una corriente de 30 amperios. Recomiendo instalar el transistor en un pequeño disipador de calor.
El inductor tiene una inductancia de aproximadamente 200 microhenrios. Está enrollado en núcleos de hierro en polvo. Se pueden encontrar núcleos en las fuentes de PC. Mi núcleo está ahora frente a vosotros. El bobinado está hecho con un cable de 1 milímetro. La cantidad de vueltas es 60. En mi caso, el cable fue un poco insuficiente y la inductancia resultó ser ligeramente menor. Pero el dispositivo funciona bien. Las dimensiones del anillo no son especialmente críticas. Lo principal es mantener la inductancia y enrollar el bobinado con un cable de condensador de 100 a 220 F. Es muy recomendable elegir uno con baja resistencia interna, ya que el circuito del generador se alimenta prácticamente de este condensador. Esto significa que estará constantemente acumulando y liberando energía, incluso se calienta un poco durante el funcionamiento. Ambos diodos deben tener una corriente de 5 a 10 A. Se pueden usar diodos normales, pero es preferible elegir diodos de impulso. Luego queda desarrollar la placa de circuito impreso, pero ya lo he hecho por ti, y puedes descargarla junto con el archivo completo del proyecto. Y si te interesa saber cómo se fabrican las placas de circuito impreso en una fábrica china, te recomiendo ver mi reciente vídeo en el enlace de la descripción. En el propio cargador, debes ajustar la corriente a no más de 2 A, de lo contrario, se quemará el fusible en la placa del desulfatador. Alguien dirá que 2 A de corriente de carga es poco. Sí, estoy de acuerdo. Pero no olvidemos que en mayor medida no es una carga, sino una desulfatación. En vacío, el dispositivo consume del suministro de energía una corriente de solo 100 mA. Se puede conectar a cualquier cargador con un voltaje de 12 a 15 V. Limitar la corriente al nivel de 2. Y eso es todo. La limitación se puede hacer con una resistencia potente o una bombilla incandescente de la potencia adecuada, conectada en el corte del positivo de la alimentación. También se pueden usar fuentes de alimentación de menor voltaje. 8 a 10 voltios, ya que nuestro esquema de todos modos eleva la alimentación inicial a varias decenas de voltios. ¿Cuánto tiempo debe durar el proceso de desulfatación? El autor de este esquema dice que en el transcurso de 2 semanas de carga regular se puede restaurar completamente una batería 10 A. Y, por supuesto, sin comprobarlo, no habría grabado este vídeo. Tengo a mi disposición varias baterías de 6 voltios de 10 A que no han estado en uso durante varios años. Durante 5 días, cargué regularmente una de estas baterías con el desulfatador, luego la descargué. Al principio, la batería de prueba entregaba una capacidad de solo 700 a 800 mA. Ni siquiera el relleno con agua destilada ayudó, pero el desulfatador sí lo hizo. Después de 5 días, la batería ya entrega hasta 4 de 10. Esto, creo, es un muy buen indicador. Dentro de un tiempo habrá otro vídeo con un informe completo sobre cómo y en cuánto tiempo restauré una u otra batería de plomo. Afortunadamente, tengo muchas de estas últimas. Espero que este vídeo haya sido útil para muchos. En la descripción encontraréis enlaces para comprar tanto los componentes para montar este aparato como desulfatadores ya hechos. Y también enlaces a todos mis instrumentos de medición auxiliares. Bueno, con esto me despido. Como siempre, ha sido casi anarque y hasta la próxima. Adiós.